Hola chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo el video, ¿verdad? En este video, valga la redundancia, pues vamos a seguir abordando, ¿verdad? Los temas de la clase de finanzas, onceavo de finanzas. Ok. En la semana 3, sí, vamos un poquito atrasados, ya que la semana pasada, pues, di un repaso a lo que fue la semana anterior, entonces por eso he decidido grabarles la clase. Pues vamos a ver medidas de tendencia central, que es media aritmética y mediana. En realidad son tres medidas de tendencia central: la media aritmética, la mediana y la moda. Nosotros vamos a ver solo la media aritmética y la mediana. Aunque la moda es un concepto también relativamente sencillo, ¿no? Pero lo más interesante son estos dos, ¿sí? Ok, pero antes de eso, vamos a hablar de lo que es la población y la muestra, ¿sí? ¿Qué es la población? ¿Qué se conoce en estadística como población? Ok, la población es un conjunto de elementos, suelen ser muchos, ¿sí? Suelen ser muchos elementos, un conjunto grande, ¿sí? Una cantidad grande de elementos, eso es la población, los cuales se van a estudiar para un determinado problema. Ok, vamos a ver, para un determinado problema, ¿sí? Un conjunto de elementos. Estos elementos pueden ser personas, pueden ser animales, ¿sí? Pueden ser algún objeto en particular, ¿no? Pero es un conjunto grande, ¿sí? Eso es lo que recalca acá en la población, es un conjunto grande. Ok, supongamos que esos elementos son personas. ¿Y qué necesito saber yo de esas personas? Ok, ¿a cuántas personas, por ejemplo, les apasiona el área de la medicina? ¿Sí? Ese es el estudio que yo voy a realizar, ¿sí? Ese es el problema que yo tengo. O sea, me interesa saber cuántas personas les gusta el área de la medicina. Ok. Entonces, vean, la población sería, digamos, todo el mundo. ¿Sí? Esa sería la población, todo el mundo. Es un conjunto grande, ¿no? Porque sabemos que en el mundo hay infinidad, bueno, no infinitas personas, pero sí hay un número bastante grande, ¿no? Ok, entonces, vean, la población entonces sería todos los seres humanos que hay en el mundo. ¿Qué me interesa saber a mí? Perdón. ¿Cuál es el problema que yo tengo? O sea, me interesa saber o estudiar en esa población, ¿sí? Cuántas personas estudian, perdón, les gusta el área de la medicina. Podría ser también cuántas personas les gusta el área de las matemáticas, podría ser también a cuántas personas les gusta el fútbol. O sea, el problema puede variar aquí, ¿no? Pero la población va a ser todas las personas del mundo, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que es una población. Esto es un ejemplo ilustrativo, ¿verdad? Repito, la población puede ser personas, animales, cosas, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo el conjunto y dependiendo del problema que se vaya a tratar, ¿no? Esa va a ser la población. ¿Sí? La muestra. ¿Qué es la muestra? Pues la muestra es un subconjunto aleatorio, ¿sí? Un subconjunto aleatorio de la población. Es decir, la muestra, pues, valga la redundancia aquí, no es una pequeña muestra de la población, ¿sí? Es un subgrupo, es una cantidad más pequeña. Pero ¿cómo debe ser ese subgrupo? O ese subconjunto, perdón, aleatorios. ¿Qué significa aleatoriedad? Al azar, ¿sí? Un conjunto, su conjunto más pequeño al azar, ¿sí? Al azar. De la población, ¿sí? O sea, si estamos trabajando con personas, ¿sí? La muestra, digamos, pueden ser 10 personas, ¿sí? Pero esas 10 personas deben de ser aleatorias, ¿sí? Es decir, personas elegidas al azar de la población, ¿sí? Ok, comúnmente se estudia la muestra, ¿sí? Comúnmente, vean, se estudia la muestra para dar conclusiones generales en la población del cual proviene la muestra. Ok, aquí el problema que estamos tratando nosotros es el siguiente. A nosotros nos interesa saber cuántas personas les gusta el área de la medicina, por ejemplo, ¿sí? Ok, pero si yo estoy estudiando eso, no es que yo a todo el mundo le voy a preguntar, porque no me va a alcanzar la vida, ¿no? Entonces, como yo no puedo preguntarle a toda la población, en este caso es todo el mundo, ¿qué es lo que voy a hacer como investigador, como científico, como estadístico? Pues tomar una muestra, ¿sí? Pero ok, ¿la muestra qué significa? Es un subconjunto aleatorio, ¿sí? Para que mi investigación tenga éxito, debe ser aleatorio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya vamos a explicar qué pasa cuando no es aleatorio el subconjunto, ¿sí? Entonces, esa es la muestra, una pequeña parte de la población, ¿sí? Mínima. Entonces, nosotros, o, o los estadísticos, o los investigadores, ¿verdad? Toman la muestra siempre para dar conclusiones generales en la población, ¿sí? Porque evidentemente, ¿verdad? No lo podemos preguntarle a todo mundo, ¿sí? A todo el mundo uno por uno, ¿verdad? Si le gusta si le gusta o no la parte de medicina. Entonces tomamos la muestra, eso es la muestra. Ok, pero por qué debe ser aleatorio? Ok, bueno, por ejemplo, si yo voy a estudiar a 100 personas, digamos que esa es la muestra, pero
si yo no escojo esas personas aleatoriamente, es decir, yo me voy, por ejemplo, a un hospital, vaya, por así decirlo, ¿sí? Y yo en ese hospital, ¿sí? Tomo a todos los médicos que hay en ese hospital, supongamos que hay unos 30 médicos, ¿sí? Digamos, que son muchos, pero bueno, digamos unos 15 médicos, ¿sí? Unos 15 médicos, vean, esa ya no sería una muestra aleatoria, ¿no? Porque yo me estoy yendo a un hospital y estoy escogiendo a personas en particulares, ¿sí? De la población, ¿sí? Porque evidentemente los médicos son parte de la población, pero no son parte de la muestra. ¿Por qué? Porque no está siendo aleatorio el subconjunto, ¿sí? No está siendo al azar, ¿sí? Ok, y si yo les pregunto a esos 15 médicos, por ejemplo, si les gusta el área de la medicina, pues la mayoría me va a responder que sí, ¿no? Porque esa es su profesión, ¿sí? Entonces vean, como digamos que esos 15, 14 me digan que sí les gusta, ¿sí? Que el otro me diga, ok, es que yo estudié medicina solo porque no sé, qué sé yo, me obligaron o genera buen dinero, bueno, cualquier excusa, ¿no? Pero bueno, digamos que 14 de esos 15 me dicen que sí, que les gusta. Entonces, ¿qué pasa? En mi estudio, ¿sí? Yo no puedo dar conclusiones generales en la población del cual proviene la muestra. ¿Por qué? Porque yo elegí una muestra no aleatoria, ¿sí? No aleatoria. Entonces yo no puedo decir, ok, 14 de 15 les gusta la medicina. Entonces yo puedo concluir que en todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, el 98% de las personas les gusta la medicina. Eso no es así, ¿sí? Eso no es así. ¿Por qué? Bueno, el estudio que yo daría, ¿sí? Si no escojo aleatoriamente la muestra, sería ese, ¿no? Que bueno, como yo ya tengo la muestra, ya tengo los resultados, yo puedo dar conclusiones generales de la población. Pero yo no puedo decir, ¿verdad?, que la mayoría le gusta el área de la medicina porque no elegí la muestra al azar. Entonces, vean, es importante, ¿verdad? Lo del conjunto que debe ser aleatorio el subconjunto, ¿sí? Es decir, elegido al azar. Muy bien, entonces esto es lo que es la población y la muestra, chicos. Es importante, ¿verdad? Cuando se estudia, ¿sí? Cuando se estudia un fenómeno, ¿sí? O un determinado problema, ¿sí? Y de repente para tener un estudio exitoso, ¿sí? Necesitamos una población, pero como la población es muy grande, elegimos una muestra, ¿sí? Pero esa muestra debe ser aleatoria de la población, ¿sí? Aleatoria, ¿verdad? Porque si hacemos preferencias, pues evidentemente no vamos a tener una investigación exitosa, ¿no? Porque no podemos concluir, ¿verdad? De que en una muestra no aleatoria no podemos concluir el estudio final de toda la población, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Ok, esto es lo que es entonces la población y la muestra. Hablemos ahora de las medidas de tendencia central. Pues las medidas de tendencia central corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos. Ok, aquí vamos a tener ahora un conjunto de datos. Un conjunto de datos, ¿qué puede ser? Pueden ser edades, pueden ser, por ejemplo, los nombres de las personas que me dijeron, ¿sí? De una muestra, que le gusta el área de la medicina, por ejemplo, ese podría ser un conjunto de datos también. Podría ser, ¿qué más? Podría ser las personas que han ido a la luna, por ejemplo, el nombre de las personas que han ido a la luna. Entonces, si yo nombro esos nombres, pues voy a tener ahí un conjunto de datos, ¿sí? Vean, conjunto de datos pueden ser números, pueden ser nombres, pueden ser objetos, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Bien, pero es un conjunto de datos, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Es un conjunto de datos que comparten una característica en común, esos datos. Muy bien, la media entonces. Hablemos de la media. Estas son las medidas de tendencia central. Son tres, la media aritmética y la mediana, ¿sí? También está la moda, pero solo vamos a ver estas dos. Ok, la media aritmética. Media aritmética o media, como lo quiera llamar. Yo lo voy a llamar media. ¿Cómo se define la media? Suponga que las observaciones en una muestra son x sub 1, x sub 2, x sub n. Estos x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, digamos que aquí tenemos n conjunto de datos. Por ejemplo, si estuviéramos tratando aquí como conjunto de datos las edades que hay en un colegio, por ejemplo, entonces aquí tendríamos a n personas con edades diferentes, ¿no? Por ejemplo, x sub 1 podría ser 17 años, x sub 2 podría ser 20 años, x sub 3 podría ser 15 años, x sub n podría ser 20 años y así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Esto es en una muestra, ¿sí? ¿Ven? En una muestra son estas observaciones que tenemos acá. ¿Cómo se define entonces la media aritmética? Pues la media aritmética de la muestra, ¿sí? O sea, del colegio que yo tomé, ¿sí? Estoy trabajando con las edades, se denota con X mayúscula, ¿sí? Y se define como sigue. La media aritmética va a ser un número, ¿sí? En otras palabras, la media aritmética es un promedio. También se le conoce como promedio. Ok, entonces, ¿cómo se define el promedio o la media aritmética?
Bueno, el promedio de la media aritmética se define como X mayúscula es igual a X sub 1 más X sub 2 más X sub n, es decir, sumar todos los conjuntos de datos que tenemos acá y todo eso dividirlo por la cantidad de conjunto de datos. En este caso sería n, ¿sí? Estoy diciendo acá que tengo n edades, ¿sí? N edades diferentes. O iguales, pueden ser iguales también. No puede ser que aquí X sub 1 sea 17. Puede ser de que X sub 6, por ejemplo, puede ser 17 también. Entonces pueden ser iguales. Conjuntos de datos pueden repetirse, ¿sí? Ok, entonces así se define. Pero para entender un poco mejor lo que es la media aritmética, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Evidentemente, para que lo entendamos mejor, porque de repente ustedes con esta fórmula se pueden confundir, ¿no? Pero es relativamente sencillo calcular la media aritmética o calcular el promedio. De repente usted, ¿verdad? Ya maneja, ya sabe calcular promedios, ¿no? Pero bueno, aquí lo vamos a retomar. En un salón de clases donde hay 2 estudiantes con edades de, veamos, digamos que tenemos un salón de clases, hay 2 estudiantes en ese salón. Y esos estudiantes, pues, todos tienen una edad, ¿no? Pueden ser iguales o distintos, pero tienen una edad. El primer estudiante tiene 17 años, otro tiene 19, otro tiene 15, otro tiene 20. Este es un conjunto de datos, ¿no? Porque estamos trabajando con las edades de los estudiantes. Este tiene 21, este tiene 18, este tiene 17, vean, se repite con el primer, digamos que este es Pedro y este es Juan, ¿sí? Entonces Pedro y Juan tienen la misma edad, ¿no? Puede suceder eso también en un conjunto de datos, que se repitan, ¿sí? Aquí tenemos 19, vean, aquí tenemos una persona que tiene 19 años y aquí otra con 19, entonces se puede repetir, ¿verdad? Aquí tenemos uno de 21, uno de 22, de 16 y de 17. ¿Qué me pide el ejercicio? Calcular la media aritmética de las edades de los 2 estudiantes. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la media se define como X mayúscula, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sumar las edades. En el numerador voy a sumar todas las edades, es decir, voy a sumar 17 más 19 más 15 más 20 más 21 más 18, ¿sí? Más 17 más 19 más 21 más 22 más 16 más 17, ¿sí? Vean, sumo todas las edades en el numerador. Y en el denominador, ¿qué va a ir? La cantidad de datos que yo tengo. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Tengo 12 porque son 12 estudiantes. Entonces lo divido entre el n que decíamos en la fórmula de esta anterior, ¿no? Entonces vean, sumamos todo el conjunto de datos y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. En este caso, en el ejercicio en particular es 12, ¿verdad? Entonces, vean, calculemos esto entonces. En el numerador, ¿cuánto tendríamos? Pues tendríamos que hacer esa suma, ¿no? Puede hacerlo en una calculadora o puede hacerlo a mano, ¿no? Solo que a mano se va a llevar mucho tiempo de repente. Entonces, para eso están las calculadoras, ¿verdad? Muy bien. En el numerador tendríamos 17 más 19 más 15 más 20 más 21 más 18 más 17 más 19 más 21 más 22 más 16 más 17. Eso me da a mí 222, ¿sí? En el numerador. 222 entre 12 entonces. Ok, ¿cuánto es 222 entre 12? Eso es una división, ¿verdad? Eso es una división. Recuerden que una fracción es una división. 222 entre 12, eso es 18.5. ¿Sí? Vean entonces, la media aritmética o el promedio de las edades de los 2 estudiantes es de 18.5 años. ¿Sí? Esto es en años porque, o sea, estamos hablando de las edades. Perdón, en años, digo, en edades es la cosa, ¿sí? Esto es en edades, 18.5. Bueno, sí, años, sí. O sea, los años que tienen cada uno, ¿no? Sí, entonces sí, está bien. 18.5 años. ¿Sí? Esa es la media, ¿sí? La media de las edades de cada de los 2 estudiantes, ¿verdad? 18.5. Entonces vean, la media se calcula bien sencillo. No solo es de hacer la suma, sumar todo el conjunto de datos y dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Sí? Esa es la media aritmética. Entonces aquí vamos a concluir la media aritmética. ¿Sí? Vamos a concluir la media aritmética de las edades de los 12 estudiantes, es de 18.5, ¿verdad? Vean que es bien sencillo, ¿no? Relativamente sencillo calcular la media aritmética o el promedio, ¿sí? También se le conoce como el promedio. Lo voy a poner aquí en paréntesis, o el promedio. Ok. Muy bien, chicos y chicas. Vamos a seguir con este otro ejemplo. Vean, el ejemplo 2 nos dice, ok,
Ana, en matemática, obtuvo los siguientes resultados. En el primer parcial obtuvo 97. En el segundo parcial obtuvo 70. En el tercer parcial obtuvo 78. En el cuarto parcial obtuvo 91. ¿Cuál es la media de las notas que obtuvo Ana? Es decir, ¿cuál es el promedio que Ana sacó en estas 4 notas? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la media aritmética? ¿Sí? O el promedio, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, bueno, para calcular la media, lo representamos con la variable X mayúscula. Esto es igual. Bueno, vean, el conjunto de datos que tenemos acá es 97, 70, 78, 91. Okay. El conjunto de datos acá son las notas de Ana, ¿sí? Las notas que tuvo en matemáticas durante un año, digamos. ¿Sí? 97 en el primer parcial, 70 en el segundo, 78 en el tercero y 91 en el cuarto. Este es el conjunto de datos. 97, 70, 78, 91. Entonces sumamos todos esos datos. 97 más 70 más 78 más 91. ¿Cuántos datos tengo? 4, ¿no? Son 4. ¿Sí? Entonces lo dividimos entre 4. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando calculamos el promedio. Lo mismo es la media, vean. Lo mismo es. Entonces, sumamos aquí 97 más 70 más 78 más 91. Sumamos todo eso en el numerador. Me da 336. Y en el denominador dividido entre 4, ¿no? 336 dividido entre 4, ¿cuánto es? 336 entre 4, 84, ¿verdad? 84. Entonces, esta es la media o el promedio que Ana obtuvo, ¿sí? Que Ana obtuvo en las cuatro notas, ¿verdad? En las 4 notas. ¿Sí? El promedio es de 84, promedio de ella. O la media aritmética, también se le conoce la media aritmética o el promedio, es lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces vean, la fórmula no es difícil de aplicarla, si solo es identificar el conjunto de datos, sumarlos, ¿sí? Eso iría en el numerador, la suma de todos esos conjuntos de datos, y dividirlo entre la cantidad de datos que tengo. Pues en este caso tenemos 12 datos, pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? Y aquí pues tenemos 4, entonces lo dividimos entre 4. ¿Vean? Algo sencillo, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora de la mediana. Ya hablamos de la media, ¿sí? Esta es una medida de tendencia central, la media aritmética. Ahora hablemos de la mediana. Ok, hablemos de la mediana. Si tenemos una cantidad impar de observaciones en una muestra, ok, vean una cantidad impar, ¿sí? Impar, ¿qué significa impar? Que al dividirlo entre 2 me dé no me dé un número entero, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, el 3 es impar, ¿no? Porque el 3 entre 2 me da un número decimal, ¿sí? El 5 es impar porque 5 entre 2 me da un número decimal. Y así puedo ir comprobando con los demás. Entonces, usted ya debe de identificar, ¿verdad? Cuáles son los números impares y los pares. Y eso lo aprendemos desde la escuela, me parece. Muy bien. Para calcular la mediana, entonces, debemos ubicar los datos de menor a mayor. Ok, aquí debemos ordenar entonces los datos. Vean, debemos ubicar los datos de menor a mayor, ¿sí? Luego, el dato que esté ubicado en el centro, si es una cantidad impar, si va a haber un dato en el centro, pues ese dato será la mediana, ¿sí? Ok, ese dato será la mediana. Si tenemos una cantidad par de observaciones en una muestra, ¿sí? Una cantidad par, ¿sí? Es decir, pueden ser 12 observaciones, pueden ser 14 observaciones, pueden ser 16, 18, puede ser 2, puede ser 4, ¿sí? Un número par, ¿no? Ubicamos los datos de menor a mayor siempre. O sea, vean, para calcular la mediana siempre vamos a ubicar los datos de menor a mayor, ya sea las observaciones impares o pares, ¿sí? Luego, los 2 datos que están en el centro, porque vamos a tener ahora 2 datos en el centro, ¿sí? Si es una cantidad par de observaciones, vamos a tener 2 datos en el centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 2 datos en el centro? Pues vamos a calcular la media de esos 2 datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo en los datos del centro 18 y 20, por ejemplo, entonces, a esos 2 datos yo le voy a calcular el promedio. ¿Cómo? Bueno, 18 más 20 dividido entre 2, ¿no? Que sería así como calculamos la media, ¿no? Y este resultado, pues, o sea, el promedio de esos 2 datos será la mediana, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Ok, en el primer ejemplo, calcule la mediana del siguiente conjunto de datos. Vean, tenemos 32, 27, 19, 22, 25. Muy bien. ¿Cuántas cantidades de observaciones tenemos acá? Pues tenemos 5, ¿no? Como es una cantidad impar, porque 5 es un número impar, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer primero es ordenar los datos de menor a mayor. Bueno, ¿quién es el menor de estos 5 datos? El 19. ¿Cuál es el que lo sigue?
El que lo sigue es el 22, ¿verdad? Luego tendríamos al 25, luego tendríamos al 27 y al 32. Ya ordenamos los datos de menor a mayor. Eso es lo primero que debemos de hacer, ¿verdad? Para calcular la media. Luego contamos cuántas observaciones tenemos, si es una cantidad par o impar. Pues es una cantidad impar, ¿no? Porque tenemos 5 y 5 es un número impar, lo decía. Ok, como es impar, entonces nos va a quedar siempre un dato ubicado en el centro, ¿sí? De menor a mayor. ¿Cuál es ese dato? Es el 25, ¿sí? Es el 25, es el que está en el centro, ¿sí? ¿Cómo lo puedo verificar? Bueno, hay una técnica para hacerlo, ¿no? Que es un poco tonta, pero lo vamos a hacer nosotros. Calculamos o quitamos el 19 que está acá. También lo hacemos acá. Quitamos el 22 de acá y hacemos este que está acá. ¿Qué nos queda? El 25. Entonces, vean, este es el que está en el centro, ¿no? Esto es una forma de hacerlo, ¿no? Cancelando en el izquierdo, cancelando en el derecho, cancelando en el izquierdo, cancelando en el derecho y así hasta llegar al valor del centro, ¿no? Que es en este caso 25. Entonces, vean que este dato que está acá, el que está ubicado en el centro, va a ser la mediana, ¿sí? Va a ser la mediana de este conjunto de datos, ¿sí? Pero para eso, ¿verdad? Tuvimos que haberlos ubicados de menor a mayor, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, bien, la mediana es 25, ¿no? Porque es el que está ubicado en el centro. Entonces, vean, esta es una forma sencilla de calcular la mediana, ¿sí? Siempre y cuando, ¿verdad? Tengamos una cantidad impar, ¿sí? De observaciones. Debemos ubicarla de menor a mayor y el que esté en el centro, pues va a ser la mediana, ¿sí? Ok. Veamos este otro ejemplo. El ejemplo 2. Carla, Pedro, Juan y Lucas tienen edades de 17, 19, 16, 18 años respectivamente, ¿sí? Es decir, que Carla tiene 17 años, Pedro tiene 19 años, Juan tiene 16 años y Lucas tiene 18 años, ¿sí? Calcule la mediana de las edades de estas personas. Ok, la mediana de las edades de estas personas. Ok, ¿cuál es mi conjunto de datos acá? Las edades. Estos 4 datos que tenemos acá, ¿sí? Pero como tenemos 4 datos, ¿sí? Son una cantidad par, ¿no? 4 es un número par. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es ubicar los datos de menor a mayor. Eso siempre lo debemos de hacer, ¿sí? Para calcular la mediana, ¿verdad? Entonces, vean, el menor de estos 4 es 16, ¿sí? 16. El que le sigue es el 17, ¿verdad? 17. El que le sigue es el 18 y el otro es el 19. Ok, ¿qué va a pasar acá? Vean que aquí ya no tengo un dato ubicado en el centro, tengo 2. ¿Por qué? Bueno, porque si hago esta misma técnica, ¿verdad? Cancelo en el lado izquierdo, cancelo en el derecho. Y vean, si cancelo acá y cancelo acá, ya no me quedan datos, ¿no? Entonces el objetivo es que me quede uno aquí, o 2. En este caso me quedaron 2, el 17 y el 18. ¿Qué voy a hacer entonces? Si tenemos una cantidad par de observaciones, como en este caso, si tenemos 4, ¿sí? 4 es un número par, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicamos los datos de menor a mayor, ya lo hicimos, ¿sí? Luego, los dos datos que están en el centro, es decir, 17 y 18, ¿sí? Calculamos la media de 17 y 18, ¿sí? Y este resultado, o sea, la media de estos dos va a ser la mediana, ¿sí? La mediana del conjunto de datos que tenemos acá. Entonces, bien, calculemos el promedio. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, el promedio, ¿sí? O sea, lo voy a representar así como la media, ¿sí? Va a ser igual al promedio de 17 y 18. ¿Pero cuál es ese? Bueno, la suma, ¿sí? De 17 más 18 sumado con 2, ¿verdad? ¿Por qué con 2? Bueno, porque aquí tengo dos datos, ¿sí? 17 más 18 dividido entre 2. El promedio de dos números, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el numerador, ¿cuánto tendríamos? 17 más 18, eso es 17 más 18, 35, ¿verdad? 35 en el numerador. Y en el denominador tendríamos 2, ¿verdad? Tendríamos 2. 35 entre 2, eso es, si usted lo hace en una calculadora, eso es 17.5, ¿verdad? 17.5. Entonces, vean, este número, o sea, el promedio de los datos del centro, ¿sí? Nos dice la definición de mediana que va a ser la mediana, ¿sí? Entonces, perdón, aquí es la mediana, ¿no? Dije media. Bueno, la media de estos dos números, ¿sí? La media de 17 y 18 es 17.5, ¿no? Pero estamos trabajando con este conjunto de datos, entonces es la mediana, ¿no? La mediana de este conjunto de datos, ¿sí? Es 17.5, ¿sí? Entonces, vean, chicos, esto es lo que son las medidas de tendencia central, son dos, la media, vimos la media y la mediana, ¿sí?
La moda, pues ustedes lo pueden investigar, ¿no? Es el dato que más se repite, ¿sí? Es el dato que más se repite. Pero igual, ¿verdad? Eso no es tan interesante como lo que es la media aritmética y la mediana, ¿verdad? Que los acabamos de ver. Entonces vean, la mediana de este conjunto de datos de 17, 19, 16, 18 es 17.5. Esta es la mediana, ¿no? De este conjunto de datos. Entonces vean, chicos, esto ha sido lo de las medidas de tendencia central, ¿verdad? Contenido de la semana 3. Nos vemos el otro domingo, ¿verdad? Bueno, este domingo que viene para hablar de conjunto, ¿verdad? Pero esto lo vamos a hacer ya en clase en vivo, ¿sí? Por los momentos y por esta semana, esto ha sido todo, chicos, y nos vemos a la próxima.